Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones, martes 12 de agosto de 2014. Como cada mañana, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 4 horas 45 minutos del horario internacional GMT. Como todos los días, en primer lugar, el vistazo para ver los datos macro que nos encontraremos a lo largo de la jornada. Poquitos también. En el día de hoy vamos a tener la reunión del G20 durante toda la jornada. Ya como datos macro, a partir de las 9 GMT tendremos desde Alemania el índice ZW de sentimiento económico y de situación actual del mes de agosto. El mismo dato y en el mismo horario desde la zona euro. Atentos a los cruces, sobre todo con el euro. En sesión americana prácticamente carente, sobre todo desde Estados Unidos, no vamos a tener ningún dato importante y tan solo desde Japón 23,50 Producto Interior Bruto. Es la previsión para el segundo trimestre del presente año 2014 y 23,50 también reunión del BOE. Como ven, poquitos datos macro, sobre todo en sesión americana y eso seguramente que incida directamente en la evolución de las cotizaciones de los principales pares de divisas. Principales pares que en el día de ayer nos ofrecieron unos movimientos paupérrimos totalmente. El euro dólar tuvo unos movimientos exiguos donde las oportunidades de negocio brillaron por su ausencia. Como vemos en la apertura asiática de hoy, ha ido a buscar directamente la congestión de mediano del 1,3368 que de momento le sirve de salvavidas, como podemos ver en la imagen. Por la parte de arriba debe de quebrarnos el precio de apertura de jornada, que lo tenemos en el 1,3382. De conseguirlo, imprimiría presión alcista a la cotización para darle un golpe a la principal resistencia del día, congestión de mediano largo 1,3405. Dos intermedias las topamos en el 1,3433 y 1,3464. Quebrada esta, abriendo puertas a la directriz bajista de mediano y la congestión de la misma categoría en el 1,3495. Última pieza de resistencia para el día de hoy, ya bastante alejado, dadas las condiciones de mercado que nos marca el euro dólar, poco previsible que llegue a ella. Si estas condiciones le permiten quebrar a la baja el 1,3368, le imprimiría presión bajista a la cotización buscando un soporte intermedio en el 1,3342. Desde ahí nos topamos con el principal soporte del día, congestión de mediano 1,3316. Otro de categoría intermedia lo topamos en el 1,3394, 3294 y desde ahí abriendo puertas hasta el último soporte con gestión de largo plazo 1,3264 y medio, 1,3265 a 110 puntos de la situación actual. En estos momentos y de forma inmediata, sobre todo para horarios de apertura europea, 1,3368 por la parte de abajo, 1,3382 por la parte de arriba. Esta franja de 14 puntos que la vamos a delimitar como zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para el día de hoy, tiene la clave inmediata en el euro dólar. Recuerden, las condiciones de mercado, como podemos apreciar en la imagen, son muy pobres. Debido a las fechas en las que estamos, el hemisferio norte está prácticamente de vacaciones, hay poco dinero en el mercado y de ahí que el volumen al final incida en los movimientos. Deben de tenerlo en cuenta para ajustar sus estrategias y para ajustar sus gestiones de capital. Sobre todo, olvídense de indicadores técnicos en secciones cortas porque son inútiles totalmente y tan solo el comportamiento del precio nos puede dar alguna oportunidad de negocio en los principales pares de divisas. Si ustedes quieren otras oportunidades de negocio, recuerden que ahí tenemos las materias primas y sobre todo los índices bursátiles que nos están ofreciendo unas oportunidades inmejorables de negocio en la operativa intradía. Índices que analizaremos también luego en directo a partir de las 7 GMT en FX Street. Si no saben cómo entrar a las sesiones, consulten para poder acceder a la sala de videoconferencias. Bueno, vamos con el dólar yen también. Condiciones de mercado en el día de ayer paupérrimas, un mínimo intradiario en los 102.03
y un máximo prácticamente en los 102,25. Como vemos, 22 puntos de máximo a mínimo, condiciones muy pobres para el dólar yen también. Se agarra a un eje inclinado bajista de mediano plazo en las últimas horas, como podemos ver en la imagen. El precio de apertura lo tenemos en los 102,22. Doble barrera que está sujetando a la cotización a estas horas de negociación. Mientras no pierdan los 102,22, precio de apertura de jornada, y encuentre apoyo sobre esta doble barrera, las probabilidades de girar al alza son altas. La primera R intermedia la topamos en los 102,53. La principal de jornada viene delimitada por un nivel de corto, 102,78. Otra de categoría intermedia la topamos en los 103,05. Y la última con gestión de mediano largo plazo, 103,30, a 100 puntos exactos de la situación actual. Por la parte de abajo, 4 piezas de soporte. Doble barrera, precio de apertura, necesitamos quiebre, 102,22,5. Si consigue quebrar a la baja el precio de apertura, imprimiría presión bajista dentro de las condiciones pobres. 101,99, siguiente soporte intermedio. Otro lo topamos también de la misma categoría en los 101,71 y quebrado este, abriendo puertas hacia la última pieza de soporte y principal de jornada en los 101,27. Atentos a esta congestión de mediano largo a 100 puntos de la situación actual. La clave inmediata viene delimitada por esta doble barrera, precio de apertura y eje inclinado bajista de mediano plazo. Si consigue encontrar apoyo, si no lo pierde, giraríamos al alza buscando como mínimo la primera R intermedia en los 102,53. El quiebre de los 102,22 imprimiría presión bajista a la cotización buscando niveles inferiores. Las condiciones de mercado que nos marca en la apertura del día de hoy en sesión asiática vemos que siguen siendo muy pobres y carentes de volumen de negociación. Todo cabe indicar que nos espera otra jornada anodina, aunque previsiblemente un poquito más animada que el día de ayer. Bueno, continuamos con el dólar franco suizo, capturada totalmente su cotización en el refugio de mediano plazo de los 0,9076. Como vemos a estas horas, intenta encontrar apoyos para girar al alza. Si estos apoyos en la congestión de mediano y en el precio de apertura del día, 0,9069, no los pierde, giraríamos al alza buscando niveles superiores. Sí, esta doble barrera que la vamos a delimitar como pequeña zona inoperable, como con respecto al comportamiento del precio, esta franja de 7 puntos, si esta doble barrera es quebrada a la baja, es decir, nos quiebra el precio de apertura del día, 0,9069 imprimiría presión bajista hacia un nivel intermedio, 0,9048. Un eje inclinado bajista de mediano plazo ejercería fuerza de soporte. Hoy nos pasaría sobre los 0,9021, el último soporte y principal de jornada con gestión de mediano largo 0,8998. Por la parte de arriba, como comentábamos, si la cotización es capaz de encontrar apoyos en esta pequeña zona muerta que hemos delimitado para el día de hoy, si encuentra apoyos firmes sobre ella, atacamos como primera R intermedia 0,9096. El quiebre de esta nos abre la puerta a la siguiente, también intermedia, 0,9124. Y quebrada esta nos vamos directamente a la última y principal de jornada, con gestión de mediano largo, 0,9149. Como vemos, a unos 70 puntitos de la situación actual. En estos momentos y de forma inmediata, la doble barrera, franja de 7 puntos, tiene la clave. Mientras no la pierda la cotización, las probabilidades de atacar la primera R intermedia son muy altas, 0,9096. Por el contrario, el quiebre del precio de apertura y a la vez la doble barrera en los 0,9069 sería lo único que le imprimiera presión bajista a la cotización de este par. Continuamos con el libra dólar. Bueno, no levanta cabeza la cotización de libra dólar desde que se publicaron las minutas del Banco Central Inglés de la última reunión la semana pasada. Esa votación del 9-0 le sigue haciendo daño.
a la cotización y sobre todo a la libra esterlina, y el libra dólar, bueno, pues sigue su senda bajista, aunque con muy poquito recorrido, muy poquito volumen de negociación, dadas estas condiciones de mercado pobres que tenemos, pero como vemos, poquito a poco desde la semana pasada sigue su ritmo bajista. Recordemos que la principal fuerza la tenemos en el 1,6709. El precio de apertura de jornada 1,6782. Se nos desprende a la baja. Primera pieza de soporte de categoría intermedia, 1,6756. La siguiente y de la misma categoría, 1,6732. Principal soporte de jornada. Congestión de largo plazo, 1,6709. Atentos al mismo. Y otro soporte intermedio, el último, en el 1,6680. A unos 100 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, si remonta el precio de apertura de jornada 1,6782 como primera pieza de resistencia, atacamos otra de categoría intermedia en el 1,6807. Quebrada esta, abriendo puertas hacia la principal del día, congestión de mediano 1,6842. Y la última intermedia le colocamos en el 1,68, un momentito, en el 1,6886. Última pieza de resistencia a unos 100 puntitos de la situación actual. Por la parte de arriba, como primera resistencia, precio de apertura. Debe de remontarlo si queremos ver movimientos alcistas para el par en el día de hoy. 1,6782. Por la parte de abajo, el quiebre del primer soporte intermedio, 1,6756, imprimiría presión bajista, buscando seguramente ya el refugio de largo plazo del 1,6709. Continuamos con el AUD USD. Merodea su precio de apertura de jornada. No nos dice absolutamente nada a estas horas de negociación. Permanece imantado por los 0,9262. Intenta encontrar apoyos en las últimas 3 horas de negociación. Si estos apoyos se hacen firmes, atacamos una primera R intermedia en los 0,9283. La siguiente y de la misma categoría, 0,9308. La principal del día, delimitada por una congestión de largo en los 0,9325 y otra intermedia, la última, en los 0,9355. 90 puntitos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización se desprende del precio de apertura 0,9262, atacamos como primera pieza de soporte 0,9240. El principal del día viene delimitado por un nivel de corto, 0,9209, y el último de categoría intermedia en los 0,9186. De forma inmediata, el precio de apertura, nivel inmediato a vigilar, 0,9262. Si va encontrando apoyos poco a poco, las probabilidades de atacar la primera R intermedia son muy altas, 0,9283. Por el contrario, el desprendimiento del precio de apertura nos llevaría al primer soporte intermedio, 0,9240. Continuamos con el euro-yen, atrapado también totalmente en su precio de apertura de jornada, 136,80 y medio, 136,81, como vemos, en una ligerísima presión bajista. Lleva 3 horas golpeando, intentando pasar al alza el precio de apertura de jornada, pero como vemos no lo consigue de momento. En caso de que consiga quebrar al alza y encontrar apoyos firmes en el precio de apertura 136,80, le imprimiría presión alcista, buscando una R intermedia en los 137,12. Desde ahí nos topamos con otra de la misma categoría en los 137,49. Y el quiebre de esta pieza imprimiría ya muchísima presión alcista hasta la congestión de mediano 138,02. Poco factible que llegue en el día de hoy a 120 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización se le sigue haciendo fuerte, el precio de la apertura al final se nos vendrá abajo, buscando la primera pieza de soporte, 136,49. El quiebre de este nivel nos lleva a la principal fuerza de soporte de jornada, congestión de mediano, 136,15, que concluye prácticamente con la directriz alcista de la misma categoría que de momento le salva la vida a la cotización del euro-yen en las últimas jornadas. Directriz que nos viene desde el día 24 de julio del año 2012. Trácenla si no la tienen porque es vital para seguir la evolución del euro-yen.
Principal soporte 136.15, otro de categoría intermedia en los 135.76. De momento el último que le colocamos a 100 puntos de la situación actual. En estos momentos y de forma inmediata la cotización prácticamente paralizada y mantada totalmente por el precio de apertura de jornada 136.80 y medio, que tiene la clave y tiene la llave inmediata para seguir la evolución del euro-yen. Recuerden, condiciones de mercado pobres, dada el periodo vacacional en el hemisferio norte. Estas fechas, año tras año, pues siempre nos demuestran que son muy flojitas en cuanto a movimientos y en cuanto a volúmenes de negociación. Repito, si los principales índices bursátiles no muestran condiciones adecuadas para la negociación, váyanse a los índices bursátiles que analizaremos después, dentro de un ratito, en la apertura europea, busquen una materia prima o algún otro producto, porque en el mercado y la operativa eficiente, la negociación eficiente consiste en buscar el producto adecuado, el que nos muestre las mejores condiciones de mercado. Nada más, muchísimas gracias, ya saben dónde estamos, nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Gracias a todos, buen negocio y hasta mañana.